Hola biodefensores y biodefensoras, sean bienvenidos a este su programa donde el tema central es la conservación. Estás escuchando Al borde de la extinción. Muy bien, pues el día de hoy vamos a estar platicando de una planta que es bastante peculiar y sobre todo es muy bonita. Yo creo que a más de uno les va a gustar por estos particulares, por su particular forma realmente. Y estamos hablando de esta orquídea conocida como sandalia de Venus o zapatilla de dama. Yo soy Maximiliano Rangel y junto con Daniela Ríos les vamos a hablar de esta hermosa planta. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Excelente. Yo estoy súper bien, ¿eh? A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo te Ujú. sientes ahora que vas a estar participando en este bonito podcast que es Al borde de la extinción? Estoy nerviosa porque es la primera vez que estoy aquí en un podcast, pero estoy muy contenta porque son temas que me gustan. Estos están muy chidos, son fichas informativas muy bonitas y pues espero que a los demás les guste. Yo estoy seguro que les va a encantar porque, como lo mencionaste, son temas muy interesantes y son temas muy importantes porque justamente estamos hablando de especies que están al borde de la extinción, que están a nada de desaparecer y lo que nosotros intentamos hacer es concientizarlos para que esta categoría de riesgo en donde se encuentran las especies, pues cambie. Entonces, a mí me gustaría, Dani, que nos comentaras un poquito sobre esta especie de la que vamos a estar hablando, sobre todo en su nombre. Me parece muy peculiar que le digan sandalia de Venus o zapatilla de dama. O sea, siento que cambia mucho el nombre común que le dan. ¿Por qué es esto? Bueno, pues la llamada sandalia de Venus es nada más y nada menos que un tipo de orquídea que, al igual que otras especies del género, es decir, las especies más cercanas y familiares a esta especie de la que estamos hablando, poseen una forma muy similar a una zapatilla o a una sandalia. De ahí es que obtienen este característico nombre. Ok, ok. Entonces, es por la forma justo que reciben el zapatilla o zapato. Así es. De hecho, si prestamos atención al nombre del género, que es Paphiopedilum, nos daremos cuenta que la parte que dice pedilum hace Ujú. referencia a la palabra griega podos y significa pie o pata. Ah, perfecto. Entonces ahí ya nos damos un poquito más de cuenta. Como desde el nombre, el científico que describió la especie nos está intentando decir, pues tiene forma de zapatito, de pie, y ahí está, ¿no? En Paphiopedilum, ahí ese pequeño guiño, ¿no? Este es el nombre. Y está chistoso, ¿no? Pie o pata. Sí, pie o pata, porque muchas veces dicen, no, tu pata, pero pues luego no se dice así, es correcto decir el pie, pero depende, porque si es de un animal, ahora sí ya es una pata, entonces sí está raro. Pero bueno, a mí me parece este tema bastante interesante que hagan referencia a la forma, porque yo he visto otro tipo de orquídeas que justamente también tienen formas muy peculiares y que te recuerdan a otro tipo de cosas, a otro tipo de objetos. Por ejemplo, hay una orquídea que tiene una forma como de la carita de un chango. No sé si has visto estos monitos, no me acuerdo si se les dice titilioncito o algo así que es un mono muy pequeñito, como de la palma de tu mano, y tiene así como en su cabeza, como si fuera una especie de melenita, se ven muy Sí, lo sé. chiquitos, muy tiernos, y se ve la orquídea como si fuera la cabecita de ese tipo de simio. No, pues está súper interesante, ¿no? Que se parezcan a los animales o a las cosas. Está súper cool. Exacto, sí. No, y aparte de ser muy cool, a mí que me gustan mucho las plantas, sí me pongo a pensar, ¿y por qué tiene esas formas? ¿Qué le ayuda o en qué le beneficia el tener estas formas o incluso colores, que también eso pues es un factor a tomar en cuenta, que permite que se vea o que nosotros lo veamos como si fuera algo diferente? Pues sí, y bueno, también te cuento que en este caso de esta orquídea, pues resulta, acontece que esta sandalia de Venus es una planta y se encuentra de manera poco común en Indochina, en China del Sur y al noreste de la India.
Esta Ok, especie se encuentra en la categoría de vulnerable, de hecho, y eso quiere decir que corre un fuerte riesgo de extinción si es que no se toman medidas adecuadas para cambiar esta categoría. claro. Entonces, vemos ahí el por qué se encuentra esta planta en este podcast sobre al borde de la extinción, porque justamente pues está en categoría de vulnerable, lamentablemente. Eso quiere decir que pues hay muy pocos especímenes o menos de los que nos gustaría tener para decir que pues está en un riesgo pues, elevado, ¿no? De extinguirse y de ya no estar en este planeta. Y no sé si tú, bueno, o los demás se pregunten por qué está ocurriendo esta situación, ¿no? En no solo esta, pero en otras especies. Y pues yo te cuento que uno de los principales factores por los cuales ha disminuido el número de ejemplares de la sandalia de Venus es las actividades humanas, Ujú. como la agricultura, la minería y el comercio de la misma especie. No se han regulado lo suficiente y por ende no se puede proteger a las especies y como esta tampoco. Ok, entiendo. Es que lamentablemente casi siempre son las actividades humanas las que terminan por desaparecer las especies. O sea, si bien no extinguirlas, que sí han habido pues muchas especies que no hemos ni siquiera conocido, que nunca llegaron a los libros porque nunca se descubrieron, porque se destruyeron, se extinguieron antes de que nosotros las pudiéramos siquiera conocer, justamente por la actividad humana. ¿Cómo ves esta parte que es el humano el que ha propiciado que estuviera en un riesgo de extinción esta planta? Pues yo lo veo como algo que nunca hemos considerado em, como un gran problema, porque no es la única especie ni de planta ni de animal que se ve en riesgo sus poblaciones debido a la presencia del humano, al cambio de la fragmentación del hábitat, y todo está muy enfocado en esta parte de nosotros y los humanos. Y nosotros no nos damos cuenta del gran problema que esto genera en la conservación de muchas especies y también de muchos ecosistemas. ¿A qué te refieres con esta parte de la fragmentación del hábitat? Pues se refiere, o yo me refiero, a la parte en la que nosotros interrumpimos, ya sea por el cambio de uso de suelo, que construimos, que cultivamos, y pues el hábitat en sí se ve interrumpido. El orden, el equilibrio, toda esta parte se ve interrumpida y es a causa de nosotros. Es lo que mejor conocemos como fragmentación del hábitat, ¿no? Esa pérdida del flujo, del equilibrio por causa humana normalmente. Ok, lo entiendo. Sí, y es que, bueno, a mí me parece bastante lamentable que esto suceda porque justamente hay obras o, bueno, en el sentido de alguna construcción, pero también actividades, como lo mencionabas incluso, como la minería, como la ganadería en ocasiones. Aquí se habla un poco más de lo que es la agricultura, que es más bien por la producción de alimentos, que se está perdiendo el hábitat y pues justamente lo que hacen es fragmentar, van dividiendo toda esta, bueno, la localización que lo vemos es principalmente en India y en China, que la verdad no es la primera especie que escuchamos que se ve afectada por este tipo de actividades humanas. Lo manejábamos incluso con el panda rojo y también que es de esa zona, que es de la China principalmente. Y ahora ya vemos, ¿no? Que también en la India también tienen esos problemas que pues lamentablemente se ve que es a nivel mundial, no únicamente pues de ciertas regiones. Y es muy curioso porque justamente como se pierde el hábitat, tú dirías, esta planta que puede ser epífita o litófita, quiere decir que se puede crecer tanto encima de árboles o en algún otro tipo de planta o incluso sobre las rocas, dirías, no va a tener algún problema, pero realmente las condiciones del hábitat en el que se encuentra son muy específicas para este tipo de plantas y por ende necesita de la conservación de su ecosistema, aunque pueda incluso estar encima de las rocas, ¿no? Ujú, sí, por supuesto. Yo, con el conocimiento que puedo llegar a tener acerca de una de las orquídeas, eh, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo aprendí fue justamente que hay algunas de estas especies que pueden desarrollarse sobre las rocas
Y bueno, el término epífita hay que aclararlo para que se entienda, hace referencia a que este tipo de plantas pueden estar sobre algún otro tipo de plantas. O sea, por ejemplo, estamos en un bosque, imagínenselo así, y hay un árbol en donde entre las ramas está creciendo una orquídea, que yo creo que es muy reconocida y se la podrían llegar a imaginar. Entonces, pues está creciendo esta orquídea encima de ese árbol, aunque algo que pues es muy importante de notar es que el que esté la orquídea encima, el hecho de que sea epífita, significa que no va a lastimar la planta en donde está. O sea, aunque esté encima de ese árbol, no lo va a estar dañando, no lo va a estar lastimando o quitando algún tipo de nutriente necesario para vivir, sino que únicamente lo está agarrando de soporte para subsistir, así como puede agarrar una roca, que justamente de ahí sale el término de litófita. No es como una planta parasitaria que ahí esté robándose cosas de otros lados, ¿no? Justamente es como una relación que se lleva bien las dos, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y Dani, ¿tú qué crees, aparte de la minería, aparte de la agricultura, que pues bueno, ya lo mencionaste, son principales factores de actividad humana que han estado fragmentando el ecosistema donde estas plantas habitan? Pero algo que no sé si tenga mucha relación, es que las orquídeas en general son muy bonitas. Ujú. Y tomando en cuenta que esta tiene una forma muy peculiar, o sea, hay que verlo y hay que reconocerlo, pues si tiene una forma de un zapato, pues sí te llama la atención. Dices, oye, me recuerda un zapato, lo quiero para mi casa, lo quiero para mi jardín o la oficina. Entonces, ¿tú crees que únicamente son estos los factores que afectan o también hay otros? No, pues fíjate que son bastantes, entre que interrumpe ese hábitat, los factores ambientales cambian, el ecosistema ya no está tan bien regulado, ya no puede subsistir ahí tan común como antes o tan abundante. También está esto que mencionas, esta problemática justamente en que pues está bonito, ¿no? Está bonito, quiero uno, me lo llevo, no me lo llevo. ¿Y de dónde lo vamos a conseguir? Entonces, muchas personas, y no solo ocurre con plantas, dicen, pues me lo voy a llevar. ¿De dónde? De donde sea posible. Lo voy a conseguir, lo voy a comprar y no importa absolutamente nada, solo porque me gustó, porque se ve bien, y tienden a comprarlo de forma ilegal, obtenerlo de forma ilegal, y esto es pues adquiriéndolo del ecosistema sin ninguna regulación, sin ninguna norma de por medio, y entonces encontramos esta parte de venta ilegal y tráfico de ilegal de especies, tanto de plantas como de animales, y se da mucho justo por eso de que a la gente le gustaría tener una, pero hay mejores formas. Esas medidas de cuidado están pues justamente cultivar estas plantas para el comercio y en lugar de comprarlas y vender ejemplares que obtienes de justamente de su propio ecosistema. Ok, ok. Sí, por supuesto, porque bueno, a mí se me hace medio curioso porque a pesar de que soy biólogo y he estado en campo en diversas ocasiones, soy de esas personas que se les dificulta mucho subirse a los árboles. O sea, no es como que diga, ay, ya me siento Tarzán y ya puedo subir en un 2x3. Pero se me hace incluso curioso y hasta un poquito bizarro que la gente, sabiendo que pues obviamente es un tanto peligroso, ¿no? Si no te agarras bien, pues te caes del árbol en donde está la planta, pero pues al final de cuentas está encima de una planta, en la orquídea. Entonces, ¿cuántos se están arriesgando para obtenerla y ya sea o llevársela a su casa o venderla? Y justamente provocar esto que es el tráfico ilegal, porque no está permitido, ¿no? Muchas especies están protegidas por alguna norma. Así es, y justamente dentro de estas medidas de cuidado, pues te digo, es esas medidas de protección, tanto del hábitat como de la región en la que se encuentran, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en este caso que el país con mayor diversidad de especies de orquídeas es Colombia, pues no sé, deberíamos de pensar en la implementación de protección de regiones, de zonas en las que se tengan mayor cantidad de orquídeas y que la gente intente obtenerlas de forma ilegal. Claro, sí, no, y justamente aparte,
bueno, todas las especies, ¿no? O sea, yo cada que escucho un tema relacionado con el tráfico ilegal de especies, con la venta ilegal, eh, no sé, a mí se me hace súper importante el que todas las especies, y lo digo todas porque parece que con ninguna tienen compasión ni piedad, que cualquier especie que sea o comestible o medicinal o que tenga cualquier cosa que pueda aprovechar el humano, la toman del ecosistema. Y yo creo que algo de lo más lamentable es que no la sacan del ecosistema para decir, bueno, la voy a empezar a reproducir para ya no tener que estarla extrayendo, sino que siempre que necesitan, van y extraen, y extraen, y extraen. O sea, básicamente están saqueando la naturaleza de su propio ecosistema. De hecho, pues, aunque se tengan estas áreas en las que se puedan conservar intactas o por lo menos proteger zonas, es importante también mencionar que hay que implementar programas de monitoreo de la especie, porque como tú mencionas, se van, se llevan y se llevan un montón y al rato no sabes cuántas había, cuántas tenías antes en ese lugar, qué especies estaban ahí, cuántas tenías de la especie y eso es muy importante para nosotros como estudiantes de biología, conocer cuánto y qué es lo que hay en una región. Entonces, los estudios, todo eso se ve afectado y el equilibrio del mismo ecosistema cuando no tenemos idea de qué es lo que había y si había en ese lugar, ¿no? Claro. También por eso es importante la conservación de esta especie fuera de regiones, ¿no? No solamente en las áreas, porque si están estas áreas protegidas, que ya se tienen monitoreadas y todo esto, aún así puede llegar personas que se roben las plantas y también eso es un problema. Pero si ya tú tienes conservación de esta especie fuera de la región, tienes como un banco de las flores, pues ya es más fácil reintroducirlas si se ven en riesgo. Bueno, me gustaría hacer esta división para el público que nos está escuchando, que ya hablamos de las principales razones por las cuales esta especie está en peligro de extinción, que es actividad humana, básicamente actividad humana, y pareciera que no hay otra cosa más que la actividad humana la que sigue afectando y la que lamentablemente perdura en esta desaparición de muchas especies y en el decremento de muchas especies que también pues están, pero cada vez va disminuyendo el número de ejemplares que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, viendo y teniendo en cuenta toda esta parte que al final es difícil de cambiarlo, o sea, no es tan sencillo como llegar y decir, bueno, nada más no cultiven sus alimentos, ya no hagan agricultura o ya no hagan minería o no hagan algún tipo de actividad que es un sustento económico, pues para el hombre, a final de cuentas, para la humanidad en realidad. ¿Qué podemos hacer para poder conservar estas especies? Obviamente cuidando que estas actividades pues no se hagan extensivas, ¿no? Que no sea una minería, pero que básicamente estés minando todo el país, como lo podemos ver en algunas partes del mundo, que ya es una extensión brutal y horrorífica lo que logramos ver, incluso también con la agricultura, que hay muchos campos que dices, bueno, esto te produce tantas y tantas hectáreas y es tal cultivo que se produce muchísimo porque pues es para alimentar a toda la población y dices, sí, por supuesto que eso es importante, por supuesto que la gente necesita un sustento, necesita no únicamente el trabajo, sino necesita la alimentación, necesita muchas otras cosas, pero ¿cómo podemos también llegar a este punto de equilibrio? No sé tú cómo lo veas, Dani, en donde podamos tener tanto la parte que nos da el sustento a nosotros como sociedad, en este caso estamos hablando de la parte asiática, en la parte indochina, pero que también está enfocada a la protección del ambiente, de la naturaleza y de estos ecosistemas. ¿Qué opinas al respecto? Pues creo que tienes razón porque la parte de cómo ayudo al ecosistema, cómo ayudo a esta parte de que disminuya las problemáticas ambientales, como la extinción de especies,
pues es complicado, es muy complicado, es un tema muy grandísimo porque no solo impacta en nosotros como individuos y no solo se trata de hacer un cambio en nosotros, sino es un cambio social muy grande. Y estructuras y que compañías, empresas y todo eso, ¿no? Que afectan en gran cantidad al ecosistema y sobre todo regular todo lo que consumimos, de absolutamente todo. No lo necesitas, no hay por qué consumirlo, ¿sabes? O sea, yo creo que esa es una parte muy importante porque en sí no podemos llegar y discutir con las empresas que son fuentes o factores muy, muy, muy pesados en cuanto a temas ambientales, sino llegamos y reducimos el consumo de algo innecesario, de algo dañino, y cuando ya no hay consumidor, pues ya no hay vendedor. Y cuando ya no hay vendedor, en este caso empresas grandísimas de muchos alimentos que no voy a mencionar, sodas o refrescos, toda esa clase de empresas que no dejan claro de dónde obtienen sus recursos o cómo desechan todo lo que no les funciona, pues vamos a tener al menos una diferencia que nos va a permitir al menos recuperar un poco del ecosistema, ¿no? O al menos volvernos un poco más conscientes de lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que consumimos y no consumimos, y qué tanto estamos dañando al ecosistema o no con lo que consumimos. Y justamente ese punto se puede ir hacia este aspecto de lo sustentable, ¿no? Porque muchas veces en las empresas, en muchos otros trabajos, por ejemplo, de investigación, se enfocan en lo sostenible. Y a diferencia de lo sustentable, es como tú mencionabas, hacer, obtener, pero siempre cuidando al ecosistema y a los habitantes del ecosistema, todos los habitantes. Esa es la parte sustentable, en la que es como un ciclo en la que todos se benefician y nadie se ve aprovechado de más. Pero en esta parte en la que se enfocan casi todas las personas que extraen recursos naturales, es sostenible. Y lo sostenible justamente se refiere mucho a lo económico, a que se pueda mantener en flujo constante, pero en cuanto a remuneración económica. Entonces, ese término nos lo manejan de formas muy distintas y nos hacen entender cosas muy diferentes, pero es importante que tomemos conciencia de cómo nos están dando los términos las empresas, todas esas personas que se encargan de hacer trabajos de investigación o para sustentar proyectos de construcción, etcétera, porque es una palabra que puede cambiar mucho en cómo se van a llevar a cabo las cosas dentro de una región. ¿Y qué opinas acerca de esto, Max? Pues mira, yo creo que es muy interesante y más que interesante es hasta de preocuparse, honestamente, justamente porque yo creo que toda, toda esta charla que hemos tenido, principalmente enfocada hacia la actividad humana, es algo que todos o la gran mayoría de personas pues ya conocen, que saben que existe y que lamentablemente no encuentran manera de cómo poder hacer algo al respecto para poder cambiarlo. Sobre todo porque esta parte de los términos que ya mencionas muchas veces se ocupan a conveniencia, se malversan, se dan términos diferentes a los reales, a los que sí tienen una versión sustentable o sostenible, dependiendo del tema, como lo mencionas. Pero a mí me gustaría también que habláramos un poco sobre lo que la gente, la persona común que nos está escuchando, pueda hacer al respecto para este tipo de temas, no únicamente con esa especie, sino con varias otras. Y yo creo que algo que puedo contar desde experiencia propia, pero también obviamente propiciando a que las demás personas lo puedan llegar a ocupar, a usar este método,
es la conservación ex situ, así se le dice. Esto quiere decir ex, o sea, fuera situ, el sitio del lugar de donde se extrajo, ¿no? O sea, lejos de donde se distribuye naturalmente. Por ejemplo, si estamos en México o en alguna región de América y nosotros sabemos que hay esta explotación de esta planta y por alguna razón nosotros llegamos a tener acceso a una semilla o una planta de esta planta, de esta orquídea. ¿Cómo podemos hacerle nosotros, pues, para no estar afectando? Pues la puedes reproducir, ¿no? Puedes hacer que crezca bien, la puedes nutrir de la mejor manera, obviamente, con cosas orgánicas, no metiendo químicos ni mucho menos, pero pues haciéndola que crezca y que tenga un sustento para que después de esa planta, y obviamente si tienes una combinación de machos y hembras, pues para que se pueda ahí estar reproduciendo la planta, que las orquídeas tienen ambos sexos en la flor, o sea, se puede reproducir teniendo dos orquídeas nada más, pues ya puedes generar pues esta población, ¿no? Ya no tienes que recurrir a estar sacando del ecosistema, o yo creo que sería muy difícil que alguien dijera, me voy ahorita a China o a la India, recojo unas cuantas, me voy a mi casa, obviamente eso sería muy difícil de que existiera, pero pues se puede aplicar con otras especies. Se ha aplicado incluso ya con otras especies. Se tiene una planta, se llega a recolectar, ahora sí, en el lugar de donde está naturalmente, se reproduce y después hay ocasiones en donde se reintroduce. Se vuelve a meter todas esas plantas que tú ya generaste en el hábitat para que ahí se sigan propagando y pueda ser una manera de estar conservando, que ojalá lo pudieran hacer en Asia con Paphiopedilum villosum, pero pues, ahora sí que ellos tendrán que ver sobre todo qué es lo que se puede hacer, ya que pues ellos tienen la planta. Justamente, pues estaría chido, ¿no? Que en el caso de las plantitas hubiera algo así como un zoológico, un banco de, pues hay ya bancos de semillas, ¿no? Sí, Donde se tienen por lo menos registros no sé, partes de las plantas o partes necesarias para reproducirse, ¿no? Y justamente entra en esta parte de conservación ex situ que mencionas, ujú, porque aunque no sean las zonas en las que naturalmente está la planta, son lugares en las que se encargan de, por lo menos, guardar para que se puedan reproducir después o guardar parte del, si mal no entiendo, la parte del banco de semillas también se encarga de tener como un referente de ADN, ¿no? Que tengo un porcentaje de plantas del lugar, pero se refieren más como a esta parte de las estructuras que permiten la reproducción de las plantas o incluso de árboles. Y ya con eso puedo sacarlo, ¿sabes? Puedo tenerlo de nuevo en vida silvestre, replantarlo, reubicarlo, así como los zoológicos, ¿no? sí, es un tanto similar. Yo que he trabajado un tanto con este tema, que no directamente de la conservación, pero sí lo que se le conoce como el cultivo in vitro de las plantas. Algo que se sabe en ese ámbito es que las plantas son organismos muy interesantes y por eso a mí me encantan las plantas, porque básicamente de una célula es muy altamente, bueno, no muy altamente, porque hay algunas que sí, hay algunas que no, va a depender de muchas cosas, pero casi que de cada célula tú puedes obtener una planta completa si se le da una buena dirección, utilizando herramientas que se le conoce biotecnológicas, para que tú puedas, a través de ese cultivo, a través de ese material, justamente como lo mencionas, alguna parte de la planta que pues obviamente esté viva, ¿no? Que pueda tener esa habilidad de reproducirse y de formar nuevamente toda una planta, sí se puede llegar a hacer, se hace incluso en muchos laboratorios, en varias universidades se llega a hacer eso, y los bancos de los que tú hablas no únicamente hay de semillas, porque pues de semilla pues tú sabes que tienes la semilla, la plantas, germina y después ya no tienes mayor problema, ya creció la planta. Pero hay ocasiones en donde no es posible guardar semillas porque a lo mejor la planta no produce semillas. A lo mejor la planta, la semilla se echa a perder muy fácilmente.
entonces no te dura más que 2 o 3 años. Necesitas aplicar algo diferente que te pueda ayudar a conservar la especie. ¿Y qué se hace en estos bancos? Que se les dice de germoplasma, o sea, del material genético, es eso, el banco del material genético, para poder reproducirlas, para poder tener las plantas y asegurar la conservación. Entonces, claro que se puede hacer, se puede aplicar en otros ámbitos, en otras especies, en otras plantas, dependiendo de cada región, obviamente, y de sus necesidades naturales de la planta, pero sí, sí se puede. Y además, a mí me gustaría agregar algo, no sé también, Dani, cómo lo veas, pero creo que algo bien importante es la parte de la concientización, que es justamente por lo que también estamos haciendo este podcast, que es cómo vamos a poder hacer algo al respecto para cuidar una especie, para mitigar el impacto ambiental que se está teniendo en alguna región, para poder reproducirla, para ya no comerciar ilegalmente. ¿Cómo podemos hacer si no conocemos a la especie? Si no sabemos que está en peligro de extinción, si como lo mencionábamos, no sabemos siquiera que existe. ¿Cómo lo ves? Pues es súper, súper, súper importante, porque muchas veces decimos, bueno, voy a conservar, voy a ayudar a la conservación. ¿La conservación de qué? Ajá, Entonces, pues ahorita te estamos presentando esta bonita orquídea conocida como sandalia de Venus, y pues ahora conoces lo que puedes conservar. exactamente. Entonces, bueno, biodefensores y biodefensoras, esto fue Al Borde de la Extinción. Nos vemos en el próximo episodio del podcast donde el tema central es la conservación. Excelente. Nos vemos.